Este episodio es patrocinado por Millie Books. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. Suena cursi, pero le he prometido a mi niño interior que nunca más me abandonaré por nada ni por nadie más. Wynonna Judd. Bienvenidos al Bilingual Book Club. Este es un espacio para padres, cuidadores y maestros para descubrir libros bilingües. Yo soy Erika Deary y el día de hoy voy a entrevistar a mi compatriota, la autora mexicana Sandra González Mora, y nos va a platicar acerca de su libro Quiero bailar como un koala. Y antes de empezar, se los voy a presentar. Sandra González Mora es autora galardonada y editora nacida en la Ciudad de México. Ella emigró con su familia a Los Ángeles cuando tenía 4 años. Su experiencia en libros para niños la adquirió en sus 18 años de carrera en educación temprana. Sandra es defensora de la cultura, el lenguaje y el alfabetismo en las familias. Lo que un día comenzó como un proyecto de investigación en su universidad se convirtió en una pasión para escribir libros bilingües para niños, junto con su hija y su hijo. Junto con su esposo, Reinaldo Mora, es cofundadora de Skillful Soulful Press. Su primer libro, Mami, dime por qué estoy radiante, recibió 2 premios en los International Latino Book Awards. La misión de su familia es incrementar el número de libros bilingües por autores latinos que introducen a los niños a un vocabulario más sofisticado y ayudarlos a ser mejores lectores. Sandra, bienvenida al Bilingual Book Club. Gracias, Erika. Te agradezco mucho por la invitación y es un placer para mí estar aquí contigo, compartiendo nuestra historia. Sé también que tú has publicado tus propios libros, así es que también felicidades por eso. Y pues muchas gracias, es un placer estar aquí. Me dio muchísima emoción cuando me di cuenta que eras mexicana también, así que platícanos, pues, ¿cómo empezaste a escribir libros bilingües? Sí, gracias. Pues sí, nací en la Ciudad de México y mi primer idioma pues fue español, siendo que nací en México, pero como me vine muy pequeña, de 4 años, aunque en la casa de nosotros era hablar español, pues salir a la escuela en ese tiempo la educación era puro en inglés. Entonces, para mi papá fue muy importante que en la casa siguiéramos hablando español, pero también lo que pasó es que en nuestro distrito escolar se ofrecían cursos en español para las familias que eran farm workers o que trabajaban en el campo, los programas de inmigrantes. Y no sé cómo lo hicieron mis papás, pero por el hecho de que yo fuera a clases de español, me apuntaron como que si nuestra familia era de migrant education, educación inmigrante. Y pude tomar clases en español cuando estaba en la escuela elemental. Así es que pienso que esto también me ayudó mucho para poder establecer mi idioma en español. Y ya después salir a la escuela, pues el español, porque no lo practicaba ya tanto, porque mis hermanas ya estaban grandes, ya los primos, los vecinos, era puro inglés. Fue ya de adulto cuando conseguí un trabajo en la comunidad donde mi trabajo era solamente en español, la mayoría, 80% en español. Entonces ahí es donde realmente pude yo ejercer el idioma español y practicarlo y mejorarlo, porque pues hubo muchos años donde era Spanglish y fue ya de adulto cuando yo pude practicar mi español. Entonces, allí pienso es cuando realmente me di cuenta del valor que el idioma español tenía en mi vida, en mi empleo, en trabajar en la comunidad, viviendo en Los Ángeles, pues uno tiene que hablar español, ¿verdad? Aparte que también el inglés. Pero fue el hecho de ir a la escuela cuando saqué mi maestría en Early Childhood Education o educación educación temprana. Y ahí es donde realmente me enfoqué más o sembré esa semilla de ser escritora, de empezar a escribir libros. Y siempre por esa experiencia de haber hablado español de cuando era pequeña, el de dejar un poquito el español, pero después regresar al hablar español mejor que durante mi tiempo, digamos, en la preparatoria, que yo sabía que era importante escribir libros que fueran bilingües y enfocarme en un español con palabras sofisticadas.
Entonces allí es donde realmente fue cuando estaba sacando mi maestría, donde pude realmente tener ese enfoque y ese empeño de que un día yo voy a escribir libros y van a ser bilingües. Ay, qué bonito. Oye, y obviamente tú creciste primero en español, luego en inglés y luego en español. Y creo que me da mucho gusto ver un caso de una persona que a lo mejor tú no, como que los papás que estamos criando bilingüe a veces nos estresamos un poquito porque no están hablando español. Por ejemplo, en caso de mis hijas a veces no quieren o es más fácil para ellos comunicarse en inglés. Pero, o sea, como que tú fuiste y veniste y entonces de todos modos se te quedó esa información. Y bueno, me atrevo que tú eres un caso de que los papás no se preocupen a lo mejor tanto, no se estresen si no están hablando sus niños perfectamente. Sí, sí. Y sabes, al escucharte, Erika, me da tanto gusto saber que esa es tu opinión, pero también me está ayudando a mí a reafirmar porque es el caso con mi hija. Mi hija ahorita tiene 14 años y le está pasando lo mismo que a mí, porque ella se le hace difícil contestarme en español, aunque entiende todo en español con sus abuelos, entiende y capta y las canciones me las puede traducir si las escucha en español, pero al hablarlo, su vocabulario expresivo en español, sí tiene muchos retos en poderlo hacer bien. Entonces, pero lo que tú acabas de mencionar, entonces, yo me tengo que sentir un poquito menos estresada de que mi hija era bilingüe. Cuando ella era pequeña, ella nos hablaba inglés y español muy bien y ahorita veo que no es así. Entonces tu comentario en este momento me está ayudando a mí como a dejar un poquito más esa presión, porque si le digo, Julia, habla español, lo que no se puede olvidar. Me agradezco mucho tu comentario, porque entonces ahora lo que yo voy a hacer es dejar un poquito más de que el proceso en su aprendizaje de español siga como tiene que seguir, porque yo sé, teniendo una maestría en educación temprana, sé que nuestro cerebro, cuando estamos pequeños, ya hicieron unas conexiones en todos los sonidos del idioma que aprendimos de pequeños. Entonces, para mí se me facilitó mucho más aprender y hablar mejor el español ya de adulto, porque ya esas conexiones ya estaban en mi cerebro. Claro. Entonces, con mi hija y con tus hijas también, ellas cuando ya estén mayores y ya se tengan clases en la preparatoria o en la universidad en español o estén leyendo libros en español, se les va a hacer mucho más fácil. Entonces, sí, yo soy un ejemplo de que hubo unos años donde no practiqué tanto el español, pero ya de adulta sí pude practicarlo y lo tenía que ejercer porque tenía que escribir, traducir, interpretar. Entonces, sé que no es imposible de que uno regrese otra vez y ser 100% bilingüe. Sí, exacto. El chip ya está implantado y cuando lo necesiten lo van a usar. No, está bien. Lo que iba a decir es, hablando de idiomas, y todos los estudios indican que cuando un niño pequeño escucha los sonidos de cualquier y cuantos idiomas se puedan, su cerebro hace esas conexiones. Entonces, muchas veces, bueno, y entiendo por qué, hubo muchas investigaciones, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde hubo mitos, donde decían, los niños solamente se les tiene que enseñar inglés, porque si no es así, se van a confundir o se van a atrasar en sus estudios. Y habían muchas cosas. Ahora ya los estudios han concluido que eso no es cierto y nunca fue cierto. Entonces, eso nos indica que cuando un niño es pequeño y se le enseña un idioma, 2, 3, 4 idiomas, y esos idiomas son frecuentes y hay bastante información y conversaciones en ese idioma, el niño lo va a aprender. La niña va a entender todos esos idiomas. Y si más los practicas, más se van siendo más fuertes las conexiones en su cerebro. Así es que me encanta el tema de tu podcast, el de poder promover a libros bilingües, porque los niños les encanta poder tener todos esos idiomas, y si lo aprenden desde pequeños, su cerebro lo va a tener grabado de por vida. Claro. Y aunque no sean 100% fluidos, por ejemplo, pasa aquí que estamos, no sé, en la calle y escuchas a alguien hablando en español y me dice, mamá, están hablando en español. Y el hecho de que entienden es como, yo entiendo y casi nadie más entiende, pero yo sí entiendo. Y eso, Sí.
Hey, antes de seguir con la entrevista te quería platicar algo. Te quería platicar de mi libro que se llama Millie y los colores perdidos. Este es el último libro que saqué y es bilingüe en inglés y en español. Y yo con mis libros lo que intento es fomentar la imaginación y la creatividad en los niños y en las niñas. Y en esta historia, Millie y el señor Mapache se dan cuenta que el mundo afuera se hizo completamente gris. Encuentran un cofre misterioso y un mapa, y eso les da un montón de pistas para irse en una aventura padrísima alrededor del mundo. Entonces, si tú estás buscando libros bilingües, un libro que le ayude a los niños a aprender a los colores, un libro que ayude a aprender un poquito de geografía, un poquito de nombres de países, un poquito acerca de los adjetivos, cómo los formamos en una oración y acerca del vocabulario, en inglés y en español. Este es un libro que puede ser para ti, así que no se te olvide, puedes buscarlo en Amazon, puedes buscarlo en Barnes Noble, puedes buscarlo en cualquier librería online. Solamente busca Erika Deary, Erika con K, y Deary Dery, o busca Millie y los colores perdidos en tu librería online favorita. Seguimos con la entrevista. Bueno, a ver, vamos a platicar del libro de Quiero bailar como un koala. Platícanos de qué se trata. Pues el libro se trata de un koala de nombre Ray, y el nombre Ray es mi hija se llama Julia Ray, y el libro fue inspirado por ella. Igual que mi primer libro, en verdad, el primer libro que publicamos, Mommy Tell Me Why I Am Radiant, o Mami Dime Por Qué Soy Radiante, fue escrito por Julia Ray Rodríguez y yo. Lo escribimos juntas, y mi esposo Reinaldo Mora fue el ilustrador de este libro. Y ya este libro fue inspirado por una grabación de la voz. Es un audio que tengo y que encontré muchos años después de la voz de mi hija. I want to dance like a koala bear. 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 El libro dice pueden escanear el código y les lleva al audio. Y básicamente es un audio donde mi hija tenía, yo diría, como unos 4 años, y siempre le ha encantado bailar, siempre. Y en esta situación, pues, había grabado yo su vocecita donde ella dice, I want to dance like a koala bear. Mami, I want to dance like a koala bear. Pues yo no sé cómo baila un koala bear, la verdad, pero siempre baila. Y hubo un tiempo de que su animal favorito era un koala bear, o un koala, porque realmente no son bears. Sí. Oye, ponle venir aquí a Australia y yo la llevo a que abrace el koala. Sí, por eso me encanta que tú estás en Australia, porque pues lleva con el tema. Entonces, esa grabación que la alcé, la guardé, ni me acordaba que lo tenía, pero una noche que encontré la grabación, me calentó tanto mi corazón de escuchar a mi hija. Y también me puse un poco triste, porque encontré esta grabación cuando ya mi hija era mayor. Yo diría, si lo grabé cuando tenía ya 4 años, fue como tenía quizás, bueno, lo publicamos el año pasado, en 2020, y lo encontré, digamos, en el 2019, la grabación. Y me puse un poco triste porque en ese tiempo mi hija ya no bailaba. Ya siendo teenager, ya le daba pena bailar, o ya no bailaba como antes. Entonces yo decía, que todos pasamos por eso, y que claro. Entonces, esa es la inspiración. Pero en el libro es de que Ray la koala pues baila como todos los ancianos de su pueblo, y es muy orgullosa de bailar como la gente de la familia y la gente de su pueblo. Pero Ray crece y deja de bailar. Pero llega un momento cuando se da cuenta que ella era lo más feliz cuando ella bailaba. Entonces, ella se hace una promesa que ella va a regresar a bailar como es su naturaleza, como es ella. Sí, lo que está. La frase que mencionaste al principio en la introducción de Ashley Judd, o
Winona Judd. Qué bonito, no lo había escuchado, así es que lo voy a tener que buscar porque básicamente ese es el mensaje. El libro es dedicado, y si puedo, me encantaría poder leer la dedicación porque sí entra a lo que el mensaje que dices al principio. Pues este libro está dedicado para los adultos a quienes su niño interior les está pidiendo baile. Deseo que escuchen con el corazón a esa vocecita y recuerden que la música está sonando, así es que a bailar. Porque como adultos se nos olvida bailar. Estamos muy ocupados y dejamos de bailar. Entonces, espero que cuando los adultos estén compartiendo este libro con sus hijos, sus hijas, que escuchen ese mensaje, porque todos los libros que nosotros escribimos, nos gusta que sí son libros para niños, pero los libros los leen los adultos, ¿verdad? Los leen los grown-ups, las mamás, los papás, los abuelos que están leyendo esos libros con los niños pequeños. Entonces, me encanta saber que va a haber un adulto que va a leer este libro y va a hacer esta conexión con su niño interior y va a regresar a ser feliz, haciendo cualquier cosa que a esa persona los hacía feliz, ya sea bailar, ya sea escribir, cantar, dibujar, salir a caminar, a correr en su yarda, en un parque. De eso se trata este libro, ese es el mensaje del libro. Claro, y a mí es muy bonito porque, bueno, como que a mí me llegó en dos formas. Una es de que tú a través de tus hijos como que vuelves a experimentar todo con los ojos de niño, como esa primera vez, ese primer helado y todo eso, y como que te toca un poquito tu niño interior. Y por otro lado, no sé si a mucha gente le ha pasado, pero a mí definitivamente me pasó a raíz de la pandemia, como que tuve que ver mucho hacia adentro de mí, cosas que a lo mejor yo, oye, es que pues tengo todo, tengo un buen trabajo, tengo una casa, tengo una familia y la verdad es que yo no me siento llena, no me siento plena, no me siento como así feliz, no sé cómo explicarlo y tuve que hacer un montón de trabajo de ir a terapia y ahorita estoy trabajando con una coach y uno de los ejercicios que me han servido mucho más es precisamente hacer esas meditaciones para conectar con tu niño interior y ya sea decirle, esto que te pasó no era para ti para arreglar, o sí, vuelve a escribir, o sea, por ejemplo, para mí, yo siempre dibujaba, y llegó un momento en que lo dejé porque pues estaba más preocupada en ganar dinero que pagar la hipoteca y que hacer las cosas que hacemos los adultos, y yo siempre me he quejado, la gente que me conoce sabe, que yo soy muy Peter Pan, y yo, I hate adulting, pero a raíz de eso, y que ya estoy como más consciente de escribir mis libros, más consciente de conectar con gente como tú a través del podcast, que la verdad se me hace increíble siempre que grabo, estoy de buenas porque es gente que tiene esa misma energía y o sea, estamos como que en la misma onda y el haber conectado con esa niña interior, ya sea para apapacharla porque estaba triste o para recordarle, oye, sí puedes, o si estás preocupada por esto, ¿sabes qué? Ya lo resolviste y vas a estar bien. ¡Wow! Entonces, por eso me encantó tu libro, o sea, cuando Ray se acuerda de que, oye, sí, esto es lo que yo quería, esto es lo que a mí me apasionaba y lo que estaba en mi corazón, se me hizo súper bonito y creo que a los papás les va a llegar también. Sí, gracias. Y gracias por compartir tu proceso de estar en un lugar mejor, en un lugar más de felicidad y calma. Gracias. No, al contrario, pues es que yo creo que muchas mamás les sucede eso, ¿no? O sea, tienes un bebé y de repente su supervivencia depende de ti y luego sí te olvidas un poquito de ti misma y a veces ya no sabes cómo volver a reconectar. Entonces, si algún mamá o papá que está leyendo tu libro dice, ay, de veras, o sea, como dijiste tú, a mí me gustaba dibujar o a mí me gustaba cantar, que lo exploren y que lo vuelvan a explorar. Y me gustaría en este momento compartir que son papás que sí han vivido esa experiencia con el libro, pero también maestros. El año pasado
Virtualmente leí el libro a un grupo de estudiantes aquí en cerquita de donde vivimos, en Whittier, California. Y leí el libro, al final los niños estaban haciendo preguntas, pero me encantó cuando fue una maestra cuando la voz, o sea, fue tanta emoción que sintió esta maestra que tuve que leer la dedicatoria a la maestra porque le dije, este libro es para ti. Porque Sí. lo que me comentó la maestra fue que ella le encantaba bailar folclórico. Y siempre había dicho, voy a regresar y voy a bailar otra vez. Y no lo había hecho. Pero cuando escuchó el mensaje del libro, fue lo primero que ella pensó es, I need to go back. Tengo que regresar, tengo que volver a hacer esa actividad que para ella le traía mucha alegría. Y la maestra me escribió un review muy bonito, mandó mensaje, me agradeció mucho. Así es que sí, ese es el propósito del libro. Y sí entiendo que es un libro para niños, pero hay muchos libros que el mensaje le llega al adulto y llega a ser uno de nuestros mejores libros de toda nuestra vida. Sí, y es algo que yo he notado mucho en esos libros que son muy exitosos. Le llegan al niño en un nivel y que a lo mejor el niño no entiende el mensaje así como profundo y que los papás, o sea, yo sé que antes de hacer ese trabajo, si yo hubiera leído tu libro, yo habría llorado. O sea, así. Porque a mí me pasó, y yo sé que como autores, si oímos que alguien lloró con nuestro libro, es bueno. Porque eso me encanta. tocaste la fibra emocional. Sí, y entonces hay varios libros que sí me han dado así como que, ya sabes, la lagrimita, y creo que eso te hace ser mejor papá o mamá. O sea, el decir, wow, tengo que conectar con mi niño interior y eso me va a ayudar a jugar más con mis hijos, a divertirme, a no estar tomándome la vida tan en serio. Sí, te hace mejor padre, creo. O mejor maestro, en este caso, como maestro. Sí, gracias por eso. Sí, y sí quiero mencionar que pues este libro lo escribimos con ese deseo de que le pueda llenar esa, lo que acabas de mencionar, que toque esa fibra emocional, que toque en el corazón y que sea uno de esos libros que lo van a guardar y lo van a leer y van a volver a sentir ese sentimiento precioso. Pero también nuestros libros, haciendo que soy educadora de educación temprana, nuestro enfoque también es de poder que nuestros libros presenten una oportunidad a las familias a enseñarle nuevas palabras, en particular palabras un vocabulario que sea extenso, que sea sofisticado, porque eso también ayuda a los niños a comprender más, a ser mejores lectores, tengan una habilidad mucho más fuerte en lo que es la lectura y la alfabetización. De hecho, les quiero mostrar la página donde, como mencionaste en la introducción, yo escribo y publico libros, pero con la ayuda de mis hijos. Y mi esposo es el ilustrador de dos de nuestros tres libros, pero los libros que nosotros hemos decidido publicar siempre tienen o siempre van a llevar lo que es unas definiciones donde las palabras sofisticadas que se usaron en el texto del libro les vamos a ofrecer a los adultos, a los padres de familia, una definición sencilla para que puedan describir esas palabras a sus hijos. Así es que queremos que sea sí, una historia que puedan disfrutar de esos 15, 20 minutos de escuchar el cuento, la historia, las ilustraciones de ellas, de Cintia Nava, pero que también se lleven algo muy de beneficio que les va a ayudar en lo que es la lectura de los niños. Así que en este caso, para darles un ejemplo, por ejemplo, tenemos admirar o aldea o cautivó, y eso puede ser cuando algo o alguien te hizo estar muy interesado en ello, o entusiasta, una persona que es feliz y cree en sí mismo y los demás.
Y estas son definiciones o explicaciones que mis hijos, Cristian Gabriel y Julia Ray, yo les doy la palabra y ellos me escriben una definición que sea más sencilla para un niño de 4 o 5 años que pueda entender. Entonces, para nosotros es importante que el libro tenga un mensaje, un valor, o el mensaje del libro, que es algo importante para el adulto, pero para que los niños también puedan aprender muchas nuevas palabras. Claro, y eso es muy importante. Y hay estudios que dicen que los niños que leen desde chiquitos, cuando entran al kinder, y si tú como papá o mamá les lees a tus niños, ellos van a tener, no sé, un número así ridículo como 1,000,000 de palabras más comparados con los niños que no leen. O bueno, a lo mejor tú sí sabes mejor de ese estudio, pero el hecho de que tú puedas leer a un libro que sea una historia que no tiene nada que ver con su contexto diario y que use palabras que no usarías en tu día al día, como hablamos hace rato, les queda en el chip. Y entonces como les empieza a tener ese feel, ¿no? Y también queremos que al ser introducidos a estas palabras, que los niños se emocionen y que tengan más entusiasmo por conocer las palabras. Claro. Por ejemplo, este libro, la palabra radiant, surgió cuando en una situación donde mi hija, a quien le encantaban los libros, aparte de que pues es mi trabajo como educadora de padres con niños pequeños, siempre tenía libros en la casa. Entonces, para mi hija, ella era muy fácil conseguir libros y sentarse, pero había un libro que no era de niños, o era para niños, era un like a self-help book. Y la palabra que estaba en este libro era radiant, y mi hija le cautivó esa palabra, y ella me preguntó, mami, what does radiant mean? ¿Qué quiere decir radiante? Y ya cuando yo le expliqué, hubo una conversación muy bonita, donde eso es lo que inspiró este libro. Fue la conversación, y simplemente fue por la curiosidad de una niña pequeña que había escuchado esta palabra radiant y quería saber qué es esa palabra. Y ya cuando hubo esa conversación, ahora es una de sus palabras favoritas, y ahora tenemos un libro que habla de esa palabra. Entonces, para nosotros es muy importante que existan esas oportunidades donde una familia pueda, que una familia, un niño, padres que tengan la oportunidad de escuchar esa palabra y que se puedan entusiasmar con una energía de, oh my God, vamos a aprender, tenemos que aprender esta nueva palabra. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que queremos. Pero si todos nuestros libros son con un vocabulario muy sencillo, entonces esas oportunidades no van a existir. Entonces, para mí era importante escribir libros infantiles donde existen esas oportunidades. Claro, tienes que sentirte muy orgullosa que no le tuviste miedo a las palabras más complicadas. Eso se me hace muy padre. Sí, y de nuevo, eso es por los estudios que existen cuando estaba sacando mi maestría, donde yo incluso hice una investigación donde tenía que yo analizar los libros que estaban en el mercado en ese entonces, que es hace unos 10 años, y contar cuántas palabras, o sea, el nivel de ese libro era bajo o era alto o sofisticado, y no habían muchos. Habían libros que eran escritos y publicados por latinos, pero no que tenían un nivel avanzado en lo que es el vocabulario. Claro, y con eso no nos referimos que tiene que estar todo rebuscado, simplemente son como sprinkles, como chispitas, porque pues, absolutamente. Entiendo. Es simplemente como una chispita de que, mira, aquí te voy a aventar una palabra. Si el niño le interesó, como en el caso de mi hija, que fue esa palabra radiante, ella es un poquito extraordinaria, porque ella siempre le ha fascinado el idioma y el lenguaje. Su palabra favorita de mi hija desde que ella estaba pequeña era exquisito, exquisite, simplemente porque le gustaba cómo se escucha cuando lo decía. Y eso es lo que queremos que los niños, cuando los niños se entusiasman y se enamoran de las palabras y el idioma, más van a querer saber, más van a querer aprender. Y eso les va a ayudar tremendamente cuando van a la escuela. Claro, el hecho de que alguien tenga una palabra favorita se me hace padrísimo. Piensen, los que nos están escuchando, ¿cuál es su palabra favorita? ¿Sabes qué? Doy un taller para padres
por parte de mi negocio y nuestro editorial. Y esa es la pregunta. Un quebrahielo que tengo con el grupo de adultos es, díganme su película favorita, su comida favorita, su color favorito, su número favorito. Todos tienen una respuesta. Y después les hago la pregunta, ahora díganme su palabra favorita. La mía es serendipity o serendipia. Y todos, el 99%, todos se quedan callados y me dicen, no tengo palabra favorita. No, nunca me han hecho esa pregunta. Queremos hacer ese cambio. Nosotros queremos, hemos declarado un movimiento que queremos que todos puedan identificar su palabra favorita. Me encanta. Creo que la mía es esencia. Así, es preciosa la palabra. Sí, tu esencia. Entonces, sí, qué bueno que has identificado tu palabra favorita y esperamos que las personas que tengan la oportunidad de escuchar este podcast, que también se hagan esa pregunta. ¿Cuál es mi palabra favorita? ¿Y qué voy a hacer yo para que mis seres queridos también identifiquen su palabra favorita? Porque es importante. Sí, pongan un screenshot, pongan los stories, cuál es su palabra favorita. O igual ya cuando saque el podcast voy a poner una de esas cajitas de preguntas para que la gente nos diga cuál es su palabra favorita. Excelente idea, excelente. Muy bien. Oye, a ver, entonces, algo que me llamó mucho la atención de tu libro es que rima. Entonces, para empezar, hacer un libro que rima es súper difícil. Yo intenté hacerlos con Mili y como que lo pude hacer rimar en 2, 3 párrafos, pero luego no. Y luego aparte, que rime en el otro idioma. O sea, lo puede hacer rimar en inglés, 2, 3 párrafos, pero luego no en español y ya no hacía sentido. Tu libro sí hace sentido en los 2 idiomas y sí rima. Y también el bear, del koala bear, pues ahí lo vemos que necesitas la palabra bear para que rime, ¿no? Y ya que nos contaste la historia, entonces, ¿lo escribiste primero en español y luego trabajaste en la traducción o cómo fue ese proceso? Pues gracias por la pregunta, porque sí quiero hacer mucho hincapié en darle el reconocimiento a Elizabeth Huerta. Es mi amiga, aparte de que también es traductora y me ayudó con también editar mi primer libro, pero es el trabajo de ella que realmente le doy todo el reconocimiento en nuestro libro, porque ella es la traductora, pero el trabajo que ella hizo para que el libro rimara, me encanta, incluso me encanta leer el libro más en español por el trabajo que Elizabeth hizo. Pero sí, fue traducido por Elizabeth Huerta. Yo lo escribí en inglés. Y mi primer libro, yo creo que duramos como 7 años para escribirlo, terminarlo, editarlo, publicarlo. Este libro fue en menos de 1 año. Y lo escribí una tarde en menos de 2 horas y media. Fue en inglés como lo que se dice, I was in a flow, ¿verdad? Sí. Eso no me había pasado y ahorita yo creo que tengo como 7 manuscritos que los he empezado y no los puedo terminar. Y están allí y no he podido porque estoy bloqueado y no los puedo acabar. En cambio, este libro no fue así. Fue en menos de 3 horas que estaba el libro escrito en inglés y fue rimar. Fue un libro de rimas. Cuando yo hablé con Elizabeth, le dije, yo puedo tratar de traducirlo, pero yo sé que tú lo vas a hacer mejor. Entonces, la contraté y ella fue la que tradució el libro. Y así es que el crédito al trabajo y la traducción, y rima muy preciosamente el libro, es de Elizabeth Huerta. Sí, eso me encantó. Y ahorita que mencionaste que lo escribiste en 3 horas, a mí me pasó con mi libro que voy a publicar, que no es bilingüe, va a ser solamente en español, porque es de México, entonces, no siento que lo necesites en inglés, pero también fue así, fue en una tarde yo en mi cocina, y así lo saqué, pero lo había empezado hace mucho tiempo, y al final, fue en una tarde. Entonces, sí. Me hace padre como haces un montón de cosas acá en el background y luego
y luego en una tarde ya te llega esa inspiración divina y ya puedes sacar la idea como va a ser. Sí, sí, sí. Muy bien. Así me pasó, precisamente así me pasó. Y no podía creer, no, yo pensaba, it can't be perfect, no puede estar perfecto. Y al siguiente día fui con mis colegas en la oficina y les dije, I have it. Lo escribí anoche, aquí está, y se los leí. Pienso que me dieron como 2 sugerencias para mejorarlo, pequeñas, y ya nunca más hubo cambios. El libro estuvo, o sea, así, lo terminé en esa tarde. Se mejoró con un cambio pequeño, 2 cambios, sugerencias que me dieron mis colegas, pero fue en menos de 3 horas. No Ay, qué emoción. Es padrísimo cuando eso pasa. Oye, y en cuanto a las ilustraciones, ¿quién es el ilustrador y cómo trabajaste con esta persona para, o sea, tú ya tenías idea de cómo se iba a ver Ray o fue idea de ellos cómo se iba a ver o cómo fue ese proceso? La ilustradora del libro es Cynthia Nava y a ella la encontré en Instagram, pero lo curioso de esa situación es de que yo había visto su trabajo en Instagram, pero no me había dado cuenta que mi esposo ya como unos 6 o 9 meses anterior me había traído tarjetas de 3 o 4 ilustradores o artistas de la Universidad de Long Beach, donde él estaba estudiando en el Colegio de Arte. Y él me fue a una galería, una exposición de ilustradores y me trajo tarjetas y yo las había puesto en mi escritorio. Fue hasta después de que yo ya había contratado a Cynthia, ya habíamos trabajado, cuando vi la tarjeta y yo dije, esta es de Cynthia. Entonces ya era como, ya iba a ser... ¿Qué va a suceder? Yo la encontré independientemente de que ya mi esposo casi un año antes me había traído su tarjeta con su número, información, teléfono, email, y nunca hice esa conexión. Pero lo que es la dirección de todo el diseño y la dirección del arte, el crédito es de mi hijo Cristian Gabriel, porque él es el que se sienta conmigo después de que yo escribo el cuento y están ya el texto, yo me siento con él, yo le estoy leyendo el libro y él me va diciendo, bueno, yo en esa spread o esas páginas yo me estoy visualizando X detalle y yo lo voy apuntando. Entonces, con Cynthia me encantó que ella fue muy abierta a nuestras sugerencias. Nosotros ya teníamos una idea de cómo queríamos que Ray se viera, cómo fuera el pueblo donde ella vivía. Incluso pude hacer un poquito de investigación porque pues es en Australia donde está el set. Queríamos que hubiera bambú. Entonces sí, Cynthia se prestó mucho a tener esa interacción con nosotros, donde nosotros le pudimos dar bastante ideas y ya ella nos dio los esquemas, nos los envió y le podíamos dar más seguimiento así. Por ejemplo, la idea de que Ray, cuando ella está pequeña, tiene una florecita en su cabecita, pero y como ella va creciendo, esa florecita aquí ya está un poquito más, la florecita se está floreciendo. Ya cuando es adulta, la florecita está ya, está más, ya se abrió esa flor. ¡Ay, qué bonito! No me había dado cuenta. Qué bonito. Es rara la vez cuando las personas ven ese tipo de detalle, pero hace poco una niñita en el primer grado, ella me dijo, me di cuenta que, me comentó, yo dije, oh my gosh, sí, tú lo viste, fue un detalle que fue muy estratégico. Sí, los niños son los primeros que sí se dan cuenta de ese tipo de cosas. O sea, si hay me acuerdo que una señora en un curso de escribir decía, sí, estamos leyendo un libro y todas las ilustraciones estaban en la mochila y como que se les olvidó poner en una ilustración la mochila y lo primero que me preguntó mi nieta es, ¿dónde está la mochila? Entonces, los niños notan esas cosas. Sí, fue una niñita de 8 años la que notó. Pero, por ejemplo, esa idea fue de mi hijo.
Y para mí, cuando él mencionó esa idea, yo dije, I love it. Eso lo tenemos que apuntar para que la ilustradora pueda asegurarse que ponga esos detalles en las ilustraciones. Entonces, mi hijo Cristian, él es la persona que nos ayuda con el diseño y la dirección artística que queremos para ese libro. ¡Ay, qué padre! Y qué padre que esto lo has convertido en un negocio familiar, que todos tienen input creativo y que pues es algo con lo que están trabajando juntos como familia. Se me hace muy bonito. Sí, gracias. Sí, aquí cuando estamos hablando de nuestra editorial, tenemos juntas en familia y tenemos esta pregunta, podemos invertir esto acá, ¿qué les parece? ¿Es esta página? ¿Es esta portada? ¿Qué hacemos? ¿Cómo invertimos el dinero? Sí, esto para mí es muy importante que siga siendo algo que hago con mi familia. Aparte de escribir libros, pues yo trabajo tiempo completo. Tengo un trabajo donde de 9 a 5, de lunes a viernes, tengo mi trabajo, esa es mi carrera. Sí. Y si tenía que hacer esto sin mi familia también, entonces quiere decir que nunca los pudiera ver, siempre estuviera bien ocupada con mi trabajo, mi carrera, y luego el libro sola, pienso que sería mucho. Claro, sí. No, y aparte muy padre, porque ellos a su edad están aprendiendo cosas que a veces no hablamos porque son tabú, por ejemplo, hablar de dinero. ¿Cómo vamos a invertir este dinero que tenemos para este proyecto? Y empezar a tomar decisiones, ¿no? Muchas veces crecemos y todas las decisiones son tomadas por nosotros. Y luego vas a la universidad y también te dicen qué hacer y en el trabajo te dicen qué hacer y luego cuando tú tienes que tomar decisiones, pues te haces bolas. Sí, sí, es cierto. Sí, qué padre, se me hace muy padre. Tomen nota, muchachos. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por venir. ¿Estás trabajando en algunos libros nuevos o dónde los vendes? Porque yo sé que no todos están en Amazon. Sí. Platícanos. Sí, gracias por hacer esa pregunta. Sí, este libro sí lo pueden conseguir en Amazon, pero sí les pedimos a todas las personas que quieran apoyar nuestros libros y nuestros proyectos, es de que lo ordenen en nuestro website. Me imagino que vas a poner los enlaces como parte del podcast. Skillfulandsoulful.com es donde pueden ordenar el libro. Está el libro en la pasta dura y la pasta rústica o la portada rústica. Lo pueden conseguir en nuestro website y también en Barnes & Noble y Amazon. Perfecto, muy bien. ¿Y dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues en Instagram y Facebook está Skillful and Soulful. Ahí es donde se pueden comunicar conmigo. Pero también en nuestra página skillfulandsoulful.com, ahí pueden conseguir también mi correo electrónico. También pueden mandar un mensaje por medio de la página. Sí, esa es la manera que se pueden comunicar conmigo. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias y me dio muchísimo gusto platicar contigo. Gracias. Bye.